En este video vamos a revisar cuáles son los elementos fundamentales de la evacuación de la cubierta, que es complementario pues a todos los temas que ya hemos venido revisando acerca de cómo son las diferentes partes, las capas que conforman la cubierta, sea una cubierta inclinada o una cubierta plana. La idea es que entendiendo el tema de la evacuación vamos a poder entender también al tiempo algunos temas estructurales que todavía no son muy claros en esta parte. Entonces, lo más importante para entender el tema de la evacuación es entender que vamos a tener un complemento fundamental a partir de los elementos de evacuación, porque pues finalmente la cubierta puede proteger el edificio, pero el agua tiene que coger para algún lado. Y para poder saber eso, pues tenemos que ver cómo vamos a conectar esos elementos dentro de la lógica completa de la cubierta, o sea, los elementos, las canales, las bajantes, las gárgolas, todos esos elementos que hacen parte del sistema de evacuación no están puestos de cualquier manera, están integrados a la estructura o están integrados a la fachada y eso hace que sea un poquito más complejo el tema. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el tema del agua, ¿cierto? Entonces, pues en esencia tenemos nuestra cubierta, ¿cierto? Y esa cubierta, pues obviamente, pues va a recibir el agua en la parte de arriba. Sea que estemos trabajando en una cubierta plana o que estemos trabajando en una cubierta inclinada, pues ese va a ser el principio fundamental. Y lo que va a pasar es que definitivamente, pues esa agua para algún lado va a coger, ¿no? Entonces el agua, pues necesariamente va a tener que escurrir hacia alguna parte y pues al menos cuando yo tengo una cubierta de estas, tengo que tener claro que el agua puede caer por el frente de la cubierta, lo cual no es muy técnico, pero eso puede ocurrir, pero necesariamente vas a tener que pensar qué le va a pasar al suelo para que eso sea lógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso que ustedes ven que empiezan a aparecer cañuelas o elementos, canales en el suelo que permiten recibir esos elementos. Si han visto en la Universidad de los Andes, está llena por todos lados de ese tipo de sistemas que ustedes ven. Son unas rejillas en el suelo, esas rejillas que ustedes ven por ahí en el suelo que son como dibujadas como así, esos se llaman sumideros y esos sumideros pues tienen precisamente esa función de recoger las aguas lluvias. Entonces, la primera decisión pues finalmente es saber si esto va a tener aquí algo que bloquee la caída del agua, el agua va a caer como una cascada desde la cubierta. Hay cubiertas que funcionan así. Entonces, necesariamente si yo quiero interrumpir eso, pues va a aparecer el primer concepto fundamental de la evacuación, que es el concepto de la canal. Entonces la canal, pues simplemente lo que tenemos que entender es que pues yo tengo una cubierta, esa cubierta tiene una inclinación, el agua va a llegar a algún sitio y pues necesariamente en ese borde de esa inclinación yo voy a poder tener un elemento lineal que va a recoger el agua que está recogiendo todo un plano. Entonces aparece el primer concepto, es que es todo un plano, está recogido por una línea que es la canal. Bien. Después lo que tengo que tener claro, y ahí eso conecta con lo que ya hemos visto en el curso, es que necesariamente esa agua tengo que hacer algo con ella. Entonces, pues lo lógico es que esa agua se conduzca seguramente a una caja, que ya sabemos cómo es una caja de inspección de aguas lluvias, ¿cierto? Donde vamos a recoger, vamos a compilar todo el agua lluvia y luego seguramente a través de un tubo la llevaremos a nuestro colector de aguas lluvias, ¿cierto? Que ese tubo lo llevará finalmente a uno de los ríos de la ciudad y a su vez a un río principal, como ocurre en la ciudad de Bogotá. Bien, lo otro que tenemos que tener claro es que pues además de esa evacuación podemos empezar a meter, ya el agua no se va a botar simplemente, sino que yo puedo tener lo que pasa aquí, que tengo una canal, todo el agua baja acá, recojo el agua en esta parte y luego yo podría botar el agua literalmente por los lados, ¿cierto? Y ahí aparece el segundo concepto, que es el concepto de gárgola. ¿Sí? Entonces, un elemento de evacuación que simplemente lo que hace es dejar que el agua salga aquí por los lados de la canal. Entonces, ya por lo menos esta parte del frente está salvada para que le caiga agua, pero el agua finalmente va a tener que buscar algún sitio para salir. Y cuando yo no quiero que haya gárgolas, aparece el tercer concepto, que es este tubo que dibujé aquí en esta parte, que es cuando yo bloqueo este paso del agua y definitivamente lo que hago es que tengo un tubo, ¿cierto? Que está ubicado en algún sitio específico y yo recojo por el tubo y bajo por la bajante, ¿cierto? Y puedo botar el agua aquí en el suelo, en un sitio que yo especialmente he definido para eso, o sea que tengo aquí seguramente un sumidero. ¿Listo? Entonces miren cómo tenemos todo el tema de una vertiente, que es como se llama esta parte digamos, de la cubierta, una vertiente que lleva el agua a una canal. La canal puede evacuar por una gárgola o puede evacuar por una bajante para luego llevar el agua definitivamente a un sumidero y luego pues del sumidero pues ya sé que tengo que llevarla seguramente a alguna caja de acopio de aguas lluvias y en la caja de acopio de aguas lluvias seguramente algún tubo colector de aguas lluvias. Bien, todos esos temas van ocurriendo y cuando inclinamos
la cubierta, pues simplemente lo que va a pasar, no va a haber ningún cambio, pero sí lo que va a pasar es que esta cantidad de agua que va a bajar acá, pues definitivamente va a ser un caudal importante que vamos a tener que resolver. Y eso es fundamental para el proyecto, porque ya esto aquí no va a ser una agüita sencilla que está cayendo aquí sin ningún problema, sino que va a empezar a tener velocidad, va a tener un caudal y ese caudal pues obviamente va a tener problemas, entonces eso va a obligar a que, por ejemplo, la canal sea más grande. Cuando tenemos cubiertas inclinadas, las canales son mucho más grandes. Bien, acá tenemos este ejemplo que está aquí en la Universidad de los Andes, donde está tal cual dibujado, tal cual lo que estamos aprendiendo. Tenemos una vertiente, o sea, un agua, que es como se llama técnicamente, eso vierte sobre esta canal, que realmente es una viga canal, o sea, la viga que está aquí tiene este elemento adicional que es una que conforma la canal, y la canal, en este caso, no tiene una gárgola, aquí no cae, aquí en este sitio no cae un chorro, así, sino que el agua se bloquea y en vez de una bajante, pues lo que existe es una pequeña cadena que conduce el agua hasta llevarla aquí a la modificación del suelo, que es el sumidero. Bien, y aquí están todos los sumideros que recogen el agua de esta cubierta y pues ahí uno se da cuenta que esto pues perfectamente esto puede haber sido reemplazado por un tubo en esta parte y podemos tener un tubo, una bajante. Normalmente son bajantes metálicas o bajantes plásticas lo que normalmente se usa en esto. Lo otro que se vuelve importante es entender que finalmente geométricamente vamos a tener una relación importante, ¿cierto? Bueno, tenemos el cuerpo del edificio, va a haber una relación geométrica entre el cuerpo del edificio y va a estar determinada por las aguas y la manera como se van a recoger, ¿sí? Entonces miren cómo puedo descomponer una planta muy sencilla como un cuadradito. Una planta cuadrada, puedo romperla de diferentes maneras para poder entender cómo se va a mover el agua. Y podemos empezar a entender sistemas muy sencillos como este, en el que hay dos aguas, ¿cierto? Siempre marcamos en las cubiertas hacia dónde va el agua, ¿cierto? Que necesariamente tendrían que llegar a esta línea y pues ya sabemos de entrada que esta línea sería una canal. Y sabemos que aquí en la canal llevará el agua hacia las puntas y en las puntas yo pueda tener una gárgola botando el agua, ¿cierto? O podríamos tener un tubo acá. Entonces aquí en la punta puede haber un tubo y aquí puede haber otro tubo que baja el agua, o sea, dos bajantes perfectamente. Pero miren que también puedo partirla por la diagonal, ¿cierto? Y entonces cuando parto por la diagonal, ¿sí ven lo que pasa hacia dónde va el agua? Pues necesariamente va a ir recogida de nuevo como un elemento que va a actuar como canal, que es este elemento que viene por este punto, y el agua va desaguando en este sentido, ¿cierto? La vertiente funciona en este sentido, la va a recoger acá, y es este el punto donde va a llegar todo el agua va a llegar acá, porque esta canal tiene la inclinación. Y cuando llegue acá, pues aquí va a ocurrir la bajante, seguramente en este punto, o podría ocurrir una gárgola, lo que primero a usted se le ocurra, ¿sí? Y puede de nuevo descomponer la cubierta, en este caso la descomponemos en cuatro aguas, pero cuatro aguas que convergen hacia el centro, ¿cierto? Entonces cuando convergen hacia el centro, lo que estamos viendo es que el agua, las cuatro vertientes que tenemos acá, o sea, las cuatro aguas, van a converger aquí hacia este punto, y este punto es el otro concepto que se llama la tragante, que es lo otro que podemos ver en clase, la tragante, que es simplemente un punto, un sitio donde hay un elemento de evacuación que perfectamente nos puede ayudar a llevar el agua. Entonces el problema va a ser que el agua la vamos a tener en la mitad del espacio y tendríamos que ver qué hacer con el agua necesariamente. Bien, más ejemplos. Miren estas cuatro aguas, pero en este caso van hacia afuera, ¿cierto? Este es el punto más alto, que es este punto de acá, y el agua está corriendo en este sentido. Entonces va a llegar el agua al perímetro. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar una canal perimetral. Vamos a necesitar cuatro canales, una para cada uno de estos elementos. Entonces miren cómo esto saca el agua, ¿cierto? Y la disipa en cuatro canales versus esta opción que coge las cuatro aguas y las concentra en un punto, ¿sí? Claramente desde el punto de vista de seguridad es mucho mejor esta solución que tenemos acá porque está como disolviendo el problema en lugar de esta que lo que está haciendo es concentrarlo. Bien, y aquí vemos más ejemplos. Entonces miremos este ejemplo, es interesante porque este ejemplo es como el contrario de este de acá, ¿cierto? Este concentra todo hacia el centro y esto se vuelve como una canal. Esa canal que aparece ahí se llama una lima olla, ¿cierto? Y en esta tenemos un elemento que aleja el agua de ese quiebre. Y ese elemento que está acá, que es el que aquí vemos acá en diagonal, es el que se llama una lima tesa. Bien, y seguramente llevamos el agua hacia acá, entonces por lo tanto acá necesitamos una canal y aquí necesitamos una canal para recoger las aguas que están corriendo en ese punto y en algún sitio tendrá seguramente sus bajantes esa canal perimetral que tenemos ahí. Y la otra alternativa es cuando rompemos
las cubiertas de esta manera, en la que las pendientes son paralelas. Entonces quiere decir que esta pendiente va hacia acá, recogemos en una canal en este punto, o sea, acá tendría que haber una canal, ¿cierto? Aquí estaría escondida, y aquí atrás tendría que haber otra canal, que estaría por acá, ¿cierto? Y cada uno de estos canales pues tendría sus bajantes correspondientes. Este es el tipo de análisis que uno tiene que hacer cuando está resolviendo la cubierta del edificio, ¿cierto? Conto en cuántas aguas, en cuántas vertientes voy a descomponer la planta para poderlo resolver. Y eso es una de las cosas que van a poder practicar en el ejercicio que van a tener que hacer de manera autónoma. Bien. Para hacer este análisis es importante que volvamos como a nuestra clasificación general de las cubiertas y nos vamos a enfocar, en este video nos vamos a enfocar en esta parte, en estas cubiertas inclinadas, en las que vamos a ir de lo más simple a lo más compuesto, a lo más complejo digamos, en el funcionamiento. Y lo que vamos a descubrir es que algunas de las soluciones que están planteadas aquí desde el comienzo, desde las cubiertas más sencillas, una cubierta de un agua, de una sola vertiente, como esta que es la que estamos viendo ahora, que pues lleva el agua en un solo sentido, pues vamos a encontrar que muchas de las soluciones se pueden repetir en las otras cubiertas que son más complejas. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de vislumbrar un poquito en el camino. Lo primero que tenemos que diferenciar cuando estamos en las cubiertas es el tipo de evacuación que tenemos. Tenemos una evacuación externa o aguas afuera, se llama, cuando yo lo que estoy haciendo con la cubierta, ¿cierto? Es sacar, alejar el agua con respecto al cuerpo del edificio, ¿cierto? Si uno hiciera aquí un dibujo muy sencillo, un cortecito, uno vería la fachada y uno siempre vería la cubierta así, ¿cierto? Está aquí sentada la persona y el agua siempre está impulsada y la manda uno por acá lejos, entonces genera como una protección por acá. La evacuación interna o aguas adentro, como la que ustedes ven acá, tendría otro dibujo completamente diferente, en el que yo tengo de nuevo el suelo, tengo la fachada, pero aparece el concepto que nos perseguirá siempre, que es el parapeto, y detrás del parapeto está la cubierta, ¿sí? Entonces la fachada se extiende por el frente, ¿cierto? No genera protección aquí adelante, y lo que va a pasar es que el agua pues nunca va a pasar aquí, nunca la va a lanzar lejos, sino que necesariamente la vamos a recoger aquí adentro de una canal y después miramos cómo la bajamos por una bajante o cómo la sacamos por una gárgola lateral. Pero el agua está detrás de la fachada. Digamos que podemos hablar es que cuando yo saco el agua por delante de la fachada o cuando meto el agua por detrás de la fachada sería como la definición más sencilla de la evacuación externa y la evacuación interna que estamos hablando acá. Entonces, esa diferenciación se vuelve fundamental cuando empezamos a analizar cada uno de los tipos de las cubiertas. Entonces, arranquemos con la más sencilla, que es la cubierta simple. Cuando estamos hablando de cubiertas simples, estamos hablando de cubiertas de una o de dos aguas, de una o dos vertientes, ¿cierto? Quiere decir que esta es la más simple de todas, que es de una sola vertiente, ¿cierto? Y podemos tener una vertiente con evacuación externa o una vertiente con evacuación interna. Y ahí van a empezar a aparecer todos los problemas fundamentales que vamos a tener que resolver, ¿sí? Y el primer problema fundamental que vamos a tener que resolver es cómo, ¿cierto? ¿Cómo hago para que efectivamente ocurra esa evacuación externa? Y lo que vamos a tener que hacer para que pueda ocurrir esta evacuación externa, que es el primer problema, es entender que tenemos nuestro muro, ¿cierto? Tenemos el muro estructural, solamente tiene su viga de amarre, aquí al final estoy dibujando en corte, y voy a tener que buscar la manera para que efectivamente por ejemplo, la alfarda pueda pasar por encima del muro para que efectivamente aquí al otro lado quede volando. Acá tendremos que ver cómo es ese empate, ¿cierto? Y encima de esto armaremos todo nuestro sistema de correas y armaremos nuestra cubierta. Y aquí al final tengo que ver cómo voy a hacer para resolver el tema de la canal, ¿cierto? La canal estará agarrada a las alfardas seguramente, ¿cierto? Y esto garantiza que el agua va a bajar por acá, la vamos a poder recoger en la canal y van a verse enfrentados al problema. Yo creo que los arquitectos más les sacamos el cuerpo, que es que yo tengo el agua aquí recogida aquí adelante y cómo hago para bajarla, ¿cierto? Entonces yo puedo botarla aquí por una gárgola, pero normalmente, infortunadamente, la solución que termina ocurriendo siempre es esta, en la que aparece este elemento que le llaman en construcción, le llaman el cuello de cisne, en el que usted coge el agua a través del cuello de cisne, que es un tubo, y la lleva a una bajante que está pegada en la fachada, porque necesariamente el agua está acá y tengo que ver cómo llevarla hacia aquí, hacia la fachada para poderla evacuar. O hay proyectos, por ejemplo Alejandro de la Sota tiene un proyecto en el que él decide poner las bajantes metálicas acá por este lado y generar
aquí entre el muro y acá, generar una galería circulable que está configurada por los elementos de bajante de la fachada. Entonces van a tener que tomar esa decisión si quieren ser como Alejandro de la Sota y utilizar las bajantes como un elemento que arma ese espacio, o necesariamente coger el agua y llevársela contra la fachada, que es uno de los elementos fundamentales que tienen que resolver. Bien, entonces este sería el primer problema que tenemos que resolver acá, ¿cierto? Y pues al otro lado, pues será seguramente será el mismo problema. Lo que pasa es que en este punto necesitamos que pues la viga esté mucho más arriba, ¿cierto? Para que aquí podamos tener la viga de amarre y el muro seguramente será más alto para que efectivamente la alfarda pueda apoyarse y llegar acá. Y aquí cuando sobresale, pues van a encontrarse con otro problema, que es el de tener que rematar esta cubierta con un gotero acá para que el agua que caiga aquí caiga y no se devuelva aquí por detrás. Entonces acá necesariamente en la parte de aquí más arriba van a tener que lograr un corte que más o menos sea así, para que el agua escurra por aquí y aquí caiga y no se vaya a devolver y meterse aquí por la cubierta. Bien, esos van a ser sus dos problemas fundamentales que van a tener que resolver con la evacuación externa cuando tienen una cubierta muy sencilla en un agua. Cuando nos metemos en el otro mundo, que es este mundo de la evacuación interna, el asunto ya es un poco más complejo, porque necesariamente, si ustedes ven, el agua va aquí y aquí tengo que resolver una canal que está por este lado digamos, de la fachada. Y eso pues es un poco más complejo de resolver. Entonces vamos a tener que pensar que tenemos por ejemplo nuestra fachada, digamos, este es el muro de la fachada, ¿cierto? Y vamos a tener que resolver una canal aquí en la parte de atrás, ¿sí? Entonces dibujémosla en borrador, entonces quiere decir que yo aquí tengo que hacer una canal, necesariamente. Entonces van a encontrar uno de los problemas es que van a tener que pensar cómo tener aquí un elemento estructural que les pueda recibir lo que viene desde aquí arriba, ¿sí? La inclinación que viene desde aquí arriba. Entonces lo que uno se da cuenta inmediatamente es que yo vengo con la alfarda y cómo hago yo acá yo no puedo seguir derecho con la alfarda para poder hacer la canal. Entonces necesariamente tenemos que tener acá o una viga en este punto, ¿cierto? Una viga que me permita recibir las alfardas lateralmente acá en este punto, y de ojalá esta viga yo podría derivar para completar una viga canal. Entonces miren que la viga canal, todo este elemento sería de concreto, ¿cierto? Me permite resolver el muro de fachada, amarrarlo, generar la cavidad de la viga canal, ¿cierto? Y resolver el sitio para que se apoyen las alfardas, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo llegar con mis alfardas de madera, apoyarlas en este punto, acá puedo tener la viga, esta es la viga canal de concreto, ¿cierto? Y yo aquí encima sí ya puedo, muerto de la risa, puedo poner mis correas, puedo poner mi teja, lo que quiera, y esto pues va a desaguar aquí este punto, ¿cierto? Y ya mi problema es, por allá en el fondo yo podría tener una gárgola, para allá, para botar el agua por allá en el fondo, o en algún sitio pues yo tengo que poner un tubo y tengo que ver qué hago con el agua, ¿cierto? Si la meto dentro de un ducto o algo así por el estilo, ¿sí? Digamos, si yo pensara esto en planta, quiere decir que yo tengo una viga canal, ¿cierto? Como esta que está aquí, estoy dibujando la vista desde arriba, ¿cierto? Este sería el muro de fachada, este sería esta viga de acá, quiere decir que el agua correría en este sentido, llegaría acá, y entonces en algún punto yo voy a tener que cerrar la viga canal, voy a tener que hacer el punto de la bajante, y seguramente eso va a obligar que aquí, en algún lado, yo tenga que armar un ducto, ¿cierto? Estoy dibujando en planta, repito, con muros, donde va a estar metida esa bajante. Entonces quiere decir que aquí, en este espacio, podría yo resolver por ejemplo, podría resolver una ventana profunda, ¿cierto? Acá podría haber algo como así. Entonces yo bajo esto aquí, yo aquí pueda tener, por ejemplo, una ventana profunda, y aquí pueda tener puesta la ventanería, ¿cierto? Y aquí puede haber un mueble metido acá, y aquí estaría la persona dentro del espacio, ¿cierto? Entonces miren lo que hice ahí, pude resolver todo el tema con una bicacanal de concreto, ¿bien? Pero esto también, uno dice, pero esto también se puede hacer perfectamente con elementos de madera, claro, yo lo puedo hacer con elementos de madera. Entonces yo puedo tener de nuevo la fachada, y yo puedo hacer una alfarda que tenga esta forma, ¿sí? Que tenga un elemento acá y que tenga un elemento así, ¿cierto? Que sean dos elementos de madera cerrada que armen esta forma. Entonces cuando yo armo esta forma, pues no tengo ningún problema en montar aquí una canal en este punto, ¿cierto? Acá puedo montar la canal, aquí puedo montar las correas en este punto,
y aquí puedo llegar con las tejas y desaguar en este sitio. Y miren que lo que estoy armando es exactamente, ¿cierto? Un sistema muy análogo a este, sino que acá no estoy aquí haciéndolo combinado. Y aquí también podría hacer lo mismo. Acá yo podría, cambiando de color un segundo, vámonos negro esto podría ser una losa de concreto integrada acá. Se puede hacer una losa de concreto haciendo esto. ¿Sí? Todo esto puede hacer una losa con la viga de concreto, la viga canal de concreto, y aquí ven una losa de concreto, y eso también puede hacer la cubierta, perfectamente posible. O hecho como lo estamos haciendo acá, en la que tenemos un sistema en el que estamos trabajando dos elementos aserrados de madera para poder armar esto. Y esto también puede hacer un perfil metálico, ¿cierto? Esto puede hacer un perfil en I que se manda a hacer con esta forma, ¿sí? Y sobre eso, sobre esas alfardas, con esa forma, puedo montar mi sistema de cubierta. ¿Bien? Y eso nos permite entender esa primera dimensión de ese sistema. Ahora, pensemos lo que pasa al otro lado, ¿sí? Digamos, cuando tenemos una evacuación interna, para ir cerrando este primer video, porque no quiero dejarlo, no alargarlo tanto, cuando pensamos qué pasa aquí al otro lado, ¿cierto? Pues tenemos que pensar cómo llega, por ejemplo, cómo llega este elemento. ¿Sí? Este elemento seguramente va a llegar a apoyarse aquí. Si tenemos acá, si esta es nuestra viga de amarre en este punto, pues vamos a necesitar que este elemento cuando vaya para el otro lado, tratémoslo de dibujar acá, esta alfarda cuando va para allá, pues va a llegar también a algún sitio donde tiene que apoyarse, ¿cierto? Entonces seguramente llegará también a una viga de amarre en donde yo con algún elemento, una platina, me voy a agarrar, o sea que aquí es donde está la fachada, y por acá va a llegar también la cubierta, ¿sí? Entonces acá van las correas, ¿cierto? Acá estarían las tejas de nuevo, y aquí tendría que estar el parapeto, ¿cierto? Y entonces aquí en el parapeto vuelve a haber un sitio como complicado, ¿cierto? Entonces aquí en el parapeto necesariamente va a empezar a aparecer otro elemento que es clave, que es un elemento metálico de lámina doblada, que hace esta forma, que es que en el bajo mundo se llama el flange, pero realmente el nombre técnico es un flashing de lámina de acero galvanizado. ¿Sí? Es una lata, es una lámina metálica doblada con esa forma que me permite tapar acá, me permite tapar este punto para que cuando caiga aquí el agua ruede hacia allá y no se vaya a meter aquí por este hueco, que sería lo que nos estaría pasando seguramente si no la pusiéramos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa allá por detrás? Ah, no, pues allá por detrás, allá lejos se tiene que ver el parapeto subiendo, y seguramente pues esta misma viga que está acá, pues por allá por detrás también va, ¿cierto? Recuerden que tenemos que amarrar todo en todos los sentidos. Lo único es que no los estamos amarrando horizontalmente, sino que estamos amarrándolas en diagonal, ¿cierto? Entonces hay viga abajo, hay viga arriba y hay una viga que agarra las dos allá pasando por detrás. Bien, eso nos dejaría como claro cómo es una cubierta de un agua. Pues que parece muy compleja, pero cuando vamos mirando las otras vamos a ver que son variaciones de esa misma cubierta, ¿sí? Y vamos a ver al final otros cambios. Entonces dejemos por acá este primer video, esta primera parte, que es como entender como los conceptos generales y entender como la cubierta 001, que es la cubierta de un agua. Y después seguimos armando los otros tipos de cubierta.